Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Era el año 1548 cuando en el mes de junio moría el primer obispo de México en la Nueva España, el segundo que llega después de Fray Julián Garcés Dominico a la primera diócesis en tierra firme después de la de Darién, y me refiero a Fray Julián Garcés en la diócesis de Yucatán, Tlaxcala y Puebla. ¿Por qué es conocido Fray Juan de Zumárraga de la Orden de los Franciscanos? Yo creo que es conocido porque Antonio Valeriano, que estudió en la escuela de Santa Cruz Tlatelolco y escribió el Nican Mopohua, lo inmortaliza porque es el obispo quien ante sus propios ojos se aparece en el ayate del indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin, se aparece la bellísima imagen de la Virgen de Guadalupe. Claro, en la historiografía se conoce todo el siglo XVI como el siglo del silencio, porque Fray Juan de Zumárraga, como primer obispo, él nunca fue arzobispo electo, pero cuando llegó la bula, él ya había muerto en el año 1548 en junio. Por eso yo pienso que fue solamente obispo, porque nunca tomó como tal el arzobispado de hecho, de derecho ni de hecho. Bueno, pero en realidad en toda la correspondencia de Fray Juan de Zumárraga, que es abundante, nunca menciona el hecho guadalupano. Claro, podríamos decir como el juicio de Tomás Moro: el que se queda callado afirma lo que no escribió, el que calla otorga. Por eso el silencio de Zumárraga ante un acontecimiento evidente como fue el hecho guadalupano. Muchos tristemente han detractado la figura de Fray Juan de Zumárraga por el acontecimiento que se dio ante el juicio de el Tiaxcal de Texcoco, cuando él llega como inquisidor y como protector de los indios, y que por cierto murió quemado porque había sido acusado de incesto, de adulterio y de blasfemo. Y tal vez por eso los detractores de Zumárraga han dicho cosas totalmente negativas de Zumárraga. Pero miren, yo creo que a una persona, y máxima en el siglo XVI, a cerca de 100 años que se había inventado la imprenta, se le conoce por dos hechos: por su discurso y por sus escritos. Yo alguna vez les he comentado que cuando uno lee las epístolas de Benito Juárez, pues Juárez no era un hombre brillante escribiendo. Pero miren, aquí tengo este libro que lo pongo a su consideración, de la editorial Porrúa, de Genaro García, segunda edición, documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México, anotados por el padre Mariano Cuevas. En este tomo, junto con dos tomos de Izcabalceta, podríamos encontrar la figura a través de la epístola, porque cuando uno lee todas las cartas que dirige Fray Juan de Zumárraga al emperador Carlos V de España y I de Alemania, a su hijo Felipe II
al Papa León X, al Papa Clemente VII, al presidente de la Real Audiencia, a algunos sacerdotes, a algunos frailes, pues indudablemente uno queda admirado porque este sacerdote de la Orden de Frailes Menores indudablemente tiene una riqueza grandiosa, primero en su formación como sacerdote a través de la Sagrada Escritura. Dominaba el latín porque algunas de sus cartas tienen frases en latín. Conocía el pensamiento de Aristóteles, escribe sobre San Agustín, Tomás de Aquino, Duns Scoto. Es decir, era un hombre epistolar, era un hombre inteligente y era un hombre humanista, porque estamos hablando del campo del humanismo del fines del siglo XV, principios del XVI, allá en Europa, con las figuras, yo creo que preponderantes del holandés Erasmo de Rotterdam y del inglés Thomas More, figuras preclaras por ese humanismo tan profundo y por el inicio de los derechos humanos. Claro, eso será en el siglo XVI, con el pensamiento de Francisco de Vitoria. Uno podría pensar los diálogos que tuvo Fray Juan de Zumárraga con Fray Julián Garcés, con Vasco de Quiroga, con Motolinía, con Bartolomé de las Casas, con Hernán Cortés. Porque Hernán Cortés también era un hombre letrado. Por más que la historia negra o la historia oficial de México considera a Cortés como un enemigo, yo creo que indudablemente Cortés hizo un bien porque era un hombre religioso. Por más que denigren en discursos oficiales a Cortés o a la Iglesia Católica, como yo se los he dicho en este programa, hay que leer. Y si ustedes leen estos documentos inéditos del siglo XVI, en la edición de Genaro García, editorial Porrúa, o en la de Joaquín y Casbalceta, podríamos entender el pensamiento tan profundo, fundado en la Sagrada Escritura, en la tradición y el magisterio, de Fray Juan de Zumárraga, verdadero humanista. No se sabe a ciencia cierta la fecha de su nacimiento, pero según algunos historiadores, entró con los frailes menores, fue ordenado presbítero, y en el año 1526, dicen los anales de la historia, que en el convento de Abrojos quiso pasar la Semana Santa el rey Carlos V de Alemania y I de España, y ahí conoció a Zumárraga. Le simpatizó, le cayó bien, consideró que fue un gran predicador, y la primera encomienda que le da el rey es irse de inquisidor a las Vascongadas. Recuerden ustedes, como se los he dicho en otro programa, que a través de los acuerdos que se dieron desde la interchétera de Alejandro VI con los reyes de Castilla y Aragón, y con lo que se conoció después como el Real Patronato, donde los reyes de España, descendientes de los reyes de Castilla y Aragón, podían nombrar obispos, presentar obispos, presentar canónigos, presentar abades. Ese derecho lo tenían los reyes. Y aquí estamos hablando, yo considero, el que tuvo mayor poder en la historia del mundo, y lo fue Carlos V de Alemania y I de España, porque fue precisamente el rey de algunos territorios de Europa, de Asia y de todo el continente americano, exceptuando lo que
sería después Brasil. Bueno, entonces estamos hablando de que Zumárraga fue conocido personalmente, como lo dicen los anales de la historia, en Abrojos. Fue llamado a las Vascongadas como inquisidor. Y recuerden que la primera diócesis del territorio americano o indio, como lo pensaba Cristóbal Colón, fue en 1518 Yucatán, la diócesis carolense, 1526 Tlaxcala, y el primer obispo fue un dominico, Fray Julián Garcés. El segundo obispo que viene es el obispo de México en la Nueva España, y fue presentado en 1527 al Papa Clemente por Carlos V de España. Presentaron al franciscano Fray Juan de Zumárraga. Él llega en 1528, no es obispo porque no fue ordenado obispo en España. Aquí no podían ordenar obispos porque pues no lo sabía. Y precisamente vino en la misma embarcación que los integrantes de la primera audiencia, encabezados por Núñez de Balbó y por 4 oidores que fueron horribles. Él era protector de los indios y después fue inquisidor y aparte obispo electo de México, 1528. Pero como lo podemos descubrir en sus cartas ante el Consejo de las Indias, ante el presidente del Consejo de las Indias y ante el rey, él describe y señala la responsabilidad que tiene la Real Audiencia al no ser un aparato de justicia en los recién, por decirlo así, descubiertos territorios de esto, lo que sería la Nueva España. Pero no solamente señala los errores de la primera Real Audiencia, sino también señala los desaciertos de algunos encomenderos, pero hay que decirlo con toda certeza, no solamente encomenderos peninsulares, sino también de caciques indígenas, porque recuerden ustedes que la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 y la caída de 3 reinos, Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan, pues ante 150 tribus, culturas que tenían sojuzgadas, pues muchos de estos caciques estaban acostumbrados a el maltrato. Eso hay que decirlo con todas las letras del mundo, ¿no? No pensemos que el maltrato, la esclavitud, el sojuzgar a los pueblos vino de España, no, también estos pueblos se sojuzgaban unos a otros y entraban en el desacierto de la esclavitud y el pago del impuesto. Bueno, todo esto lo señala Fray Juan de Zumárraga en sus cartas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es leer el pensamiento de Zumárraga y leer que entre el año 1528 al año 1544, a través de sus epístolas, podemos descubrir a un humanista, a un verdadero fraile, a un verdadero profeta, que anuncia las maravillas que Dios ha hecho en el pueblo, pero denuncia las injusticias que se cometían ante indígenas, no solo por parte de encomenderos, no solo por parte de la primera Real Audiencia, sino también por parte de algunos caciques indígenas, que había favorecido la corona española. Porque por ahí dicen que durante 300 años nos esclavizaron. Eso no es cierto. Los que ayudaron a la conquista y a la caída de la Triple Alianza recibieron grandes beneficios por parte de la corona española. Bueno, eso es por parte
del humanismo de Fray Juan de Zumárraga, pero podríamos señalar también que desde el punto de vista de la ley, junto al pensamiento de Vasco de Quiroga y en España de el gran defensor de los derechos humanos Francisco de Vitoria, pues son los que fundan los derechos. Y claro, yo podría poner también a Isabel la Católica, que también la historia negra ha denigrado. Yo espero en futuros programas, si Dios me concede la vida, hablar sobre Isabel la Católica, porque Isabel Católica fue una gran humanista. Mucho se ha dicho que los que defendieron los derechos del hombre fueron la Revolución Francesa, pero no, la Revolución Francesa, enmascarada por el jacobismo masónico del siglo XVIII, fue terrible. ¿Cuáles derechos humanos en la época del terror? ¿Cuáles derechos humanos en la Vendée? La verdad, fue un fracaso la Revolución Francesa, con la libertad, igualdad y fraternidad. Esos son cuentos que nos han transmitido todavía. Yo creo que los humanistas surgen en España, siglo XVI, en Europa, siglo XV, y en la naciente Nueva España en el siglo XVI. Pero insisto, persiste la leyenda negra en el discurso oficial, persiste por parte de algunos profesores de historia en secundaria y bachillerato cómo se denigra a la Iglesia Católica. Por eso yo sí les invitaría a que lean el pensamiento de Zumárraga, de Tatabasco, de Motolinía, y yo podría unos asegúnes en el pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas, porque fue un tanto exagerado, porque él sí pintó como buenos a los indígenas y como malos a los españoles, que casi no gobernó, por cierto, su primera diócesis. Bueno, podríamos decir que es humanista no solamente en la letra, no solamente en las epístolas, sino podría considerar varios hechos que impulsaron la cultura, que ya había cultura en los pueblos indígenas, claro que había cultura, pero que la desarrollaron a través de la ciencia que no se conocía acá, pero que se conocía en Europa indudablemente. ¿Qué es lo que le pide Fray Juan de Zumárraga al Consejo de las Indias y al rey Carlos V de Alemania y I de España? Él habla de que era necesaria la evangelización, que por cierto, en una de las cartas de relación de Hernán Cortés pide que vengan a la Nueva España frailes santos para predicar al Cristo vivo. Porque recuerden que parte de la donación apostólica de la Interchetara de Alejandro VI de 1493 era la donación de los territorios, pero con la condición de la evangelización de estos pueblos. Claro, después la donación apostólica la puso en duda Francisco de Vitoria, pero recuerden ustedes que todavía en el siglo XV el árbitro de las naciones católicas era el Papa, y eso nadie lo va a negar. Es como dicen que hoy la ONU es el árbitro de las naciones, pero nadie le hace caso a la ONU porque la ONU está supeditada por Israel, por Estados Unidos y por Rusia y por China. Por eso decía el Papa Benedicto que hay instituciones que a nivel internacional tendrían que cambiar. Bueno, pero continúo. ¿Qué es lo que le pide Fray Juan de Zumárraga al rey y al Consejo de las Indias? Primero, para la agilización de la evangelización, un milagro. El milagro fue Santa María de Guadalupe. Por eso nos dirá el Nícano Pogua de Antonio Valeriano que el
español, fraile, intelectual, Zumárraga, cuando Juan Diego descubre su ayate y contempla las rosas de Castilla, no se hinca. Se hinca cuando aparece en el ayate rugoso de Juan Diego la figura de María de Guadalupe. Ahí sí se hinca. Ese fue el hecho que cambió la perspectiva evangelizadora en la Nueva España. La Virgen que forjó una patria, como decía el director Julio Bracho. Pero para agilizar la evangelización, le pide la imprenta, le pide el papel, le pide la escuela y le pide biblioteca y universidad. Ese es el humanista, verdadero humanista. Hoy dicen que estamos en un humanismo mexicano, humanismo que no entiendo porque han fracasado las políticas de educación y de salud y de seguridad, dicho sea de paso. Bueno, él va a tomar posesión como obispo, lo van a consagrar en España y parte en 1532. Ciertamente sus cartas ayudan para que el rey destituya a Núñez de Balbó como primer presidente de la Real Audiencia, y en 1530 ponen al segundo presidente de la Real Audiencia, que es el obispo de Santo Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, con sus 4 grandes oidores: Vasco de Quiroga, Maldonado, Seinos y Salmerón. Por cierto, este último, uno de los fundadores de Puebla de Los Ángeles, como se los he dicho en algún otro programa de Parmenas Radio. Bueno, él se va a España en 1532, es consagrado obispo, él se va a Sevilla. Ya le han autorizado tanto la imprenta como le han autorizado el papel y la biblioteca. Y se va a Sevilla en 1532 para ver al impresor alemán que está en Sevilla y a su ayudante Pablos. Ahí escoge, selecciona libros que se trae aquí a la Nueva España, libros de evangelización, libros de teología, libros de filosofía, para poner la primera biblioteca aquí en México, o más bien en la Nueva España. En 1536, allí en lo que hoy es la Plaza de las Tres Culturas, donde han denigrado la figura de un gran gobernante de México, Gustavo Díaz Ordaz, ahí se instituyó la primera escuela de Santa Cruz Tlatelolco, año 1536, con el impulso de Zumárraga. Pero ¿saben una cosa que no lo dicen por ahí? La historia negra contra la Iglesia Católica. Se aprende castellano, latín, náhuatl y otras lenguas. Y esta escuela de Santa Cruz Tlatelolco no solamente aprendían los nobles indígenas, porque fue una escuela para nobles, porque se les trató bien. En esta escuela estudió Antonio Valeriano, que a decir de los críticos era sobrino de Moctezuma Xocoyotzin, pero era una escuela para nobles. Después se creó otra escuela en 1537, la de San Juan de Letrán, y después otro hospital, porque recuerden que el primero que creó un hospital fue Hernán Cortés. El segundo hospital es el que crea Zumárraga. Aquí entendemos que el verdadero humanismo no va a rechazar las lenguas indígenas, las va a asumir, porque la escuela de Santa Cruz Tlatelolco, donde estaban intelectuales franciscanos como Fray Bernardino de Sahagún,
No rechazaron las lenguas. Quienes rechazaron las lenguas fueron los liberales del siglo XIX, encabezados por, creo que se llamaba Benito Juárez, por Melchor Ocampo, por Guillermo Prieto, por Valentín Gómez Farías. Vean las estadísticas. 1821, ¿cuántos grupos indígenas había? ¿Y cómo acabaron esos grupos? ¿Cómo mermaron? Por los liberales, que en realidad los liberales nunca quisieron a los indígenas. Pero hay que leer. Si nosotros no leemos, nos vamos a quedar con la historia oficial. El gran humanista Zumárraga lo que hace es crear la primera escuela. En 1539 viene la primera imprenta. Un alemán viene con ella y un italiano viene con ella. 1539. Imagínense, comparar la conquista inglesa con las 13 colonias, no, poco les importaban los indígenas, hasta los exterminaron y los redujeron. La obra evangelizadora necesitaba la imprenta, no solamente para la evangelización, sino para el estudio de la filosofía y la teología. 1521 la conquista, 1539, 18 años, la primera imprenta. Pero lo grandioso es que no solamente se escribían libros en castellano, sino en lenguas como el náhuatl, el otomí y otras. Y ahí están los libros. Es que nos conquistaron 300 años, nos esclavizaron. Esos son vericuetos, tonterías, y que hoy todavía lo repitan. Por favor, leamos, no caigamos en las trampas de la historia oficial. Las primeras dos escuelas y la primera imprenta creadas precisamente por Fray Juan de Zumárraga. Ahora bien, Fray Juan de Zumárraga le pide precisamente a el rey y al virrey la creación de la primera universidad. Y precisamente contacta con Salamanca, y los estatutos de la Pontificia Universidad de México son parecidos a la de Salamanca. Pero ¿saben? Ya no le tocó cristalizar y ver la universidad a Zumárraga. Le tocó a su sucesor, Fray Alonso de Montúfar, ver la Universidad Pontificia de México, 1554. Eso es humanismo, eso es lo que trajeron los españoles, escuelas de artes y oficios, escuelas y universidad. ¿Y quién fue el que suprimió la Universidad Católica de México? Valentín Gómez Farías, liberal. Porque los liberales o los populistas de hoy, lo que menos les interesa es la educación, y disfrazan en discursos demagógicos la mentira y el error. Pero quienes trajeron la universidad, la educación, en orden de aparición, 1524 franciscanos, 1526 dominicos, luego agustinos, toda una playa de hombres y mujeres que vinieron a trabajar. Y claro, ¿quién fue el que apoyó la labor de la mujer en la educación con las concepcionistas? Fue Fray Juan de Zumárraga. Pero mucho debemos de leer, mucho debemos de aprender, como dice Ricard, cómo se realiza la conquista espiritual, la conquista humanista, la conquista cultural por parte de los frailes. Claro, algunos frailes erraron, como todos. Si hoy muchos yerran o erramos, pues yo creo que en el siglo XVI también. Por eso
me he permitido hoy hablar sobre este gran personaje que fue Fray Juan de Zumárraga. Insisto, no solamente conocido por el hecho guadalupano, donde no habló, porque el que calla otorga. No solamente conocido por la muerte de el Tlaxcala de Texcoco, que murió quemado, sino yo creo, como dice Eusebio de Cesarea cuando presenta la vida de Constantino, hay que ver los hechos de sus epístolas, que trajo la primera escuela, el segundo hospital, la segunda escuela, la imprenta, el papel, el burro, y por cierto también la primera universidad. Yo creo que hay que ver el gran trabajo de muchos frailes intelectuales, y yo creo que hay que quitarnos de la cabeza aquello que otro populista, creo que se llamaba Echeverría, hizo allá en los años 70, donde ponía un fraile con la cruz y con un mazo. No hay peor mentira que eso. Yo creo que Genaro García, en la editorial Porrúa, hizo un buen trabajo, al igual que Iscas Balseta, respecto a la biografía de Fray Juan de Zumárraga, para poder entender a los hombres dentro de su tiempo y su contexto. Claro, alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué quemó a este hombre? Bueno, hasta después el Papa y el Rey lo regañaron, pero nunca hay que cometer juicios anacrónicos, porque hoy juzgan a Zumárraga con los pensamientos del siglo XXI. Algún día, en el siglo XXII o XXIII, dirán, ¿por qué en México mataban 80, 90 personas al día? ¿Por qué en México desaparecían a personas y los enterraban? ¿Por qué en México dejaron matar a tanta gente con el coronavirus? ¿Por qué en México, por qué en el mundo se permite la guerra en Ucrania o el exterminio en Yemen? Y estamos en el siglo XXI. Yo creo que hoy se matan con más facilidad a 20, 30, 40 personas al día que lo que hizo Zumárraga en el siglo XVI, con el pensamiento del siglo XVI, mató o mandó a ejecutar a una persona. Bueno, si hoy ya no se permiten las corridas de toros, pero eso sí, a los perritos no hay que golpearlos porque nos dan 2 años de cárcel. Si hoy se permite el aborto a los 3 meses de gestación, y por ahí hay un locuaz ministro de la Corte que quiere despenalizar el aborto totalmente hasta los 9 meses de gestación, pues yo creo que Francisco de Vitoria nos gritaría, Fray Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Pablo III con la Sublimis Deus nos criticaría terriblemente. Indudablemente, la figura de Zumárraga tiene que ser reconocida como una figura clave en el humanismo de nuestros tiempos, porque si no es reconocida como tal, no alcanzaríamos, yo creo, lo que significaría todo su trabajo. Pues lean documentos inéditos de Genaro García y lean a Iscas Balseta en la figura de Zumárraga. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.